el Papa Francisco en otro de los momentos de esta jornada muy activa, muy emotiva, en este momento en el Palacio Arzobispal, en ese salón dispuesto para esa reunión muy lindo por demás, con los más de 100 obispos de Colombia. Habla en este instante, le da al Santo Padre las palabras de bienvenida el cardenal primado de Colombia, el cardenal Rubén Salazar Gómez. Margarita, quien saluda a nombre de la Iglesia Católica Colombiana al Sumo Pontífice. Trata de construir una sociedad a espaldas de Dios, en la que con frecuencia se deforma el sentido de la persona humana. Constatamos una creciente presencia de diversas propuestas religiosas que arrastran tras de sí a un buen número de nuestros compatriotas con promesas que no siempre responden al Evangelio. Reina, por lo tanto, confusión y desorientación. Nuestra patria está luchando por dejar atrás una historia de violencia armada que la ha sumido en la muerte durante décadas. Sin embargo, la fatigosa construcción de la paz se ha convertido en fuente de polarización política que siembra todos los días división, enfrentamiento, desorientación. Somos un país marcado por profundas desigualdades e inequidades que exigen radicales cambios en todos los campos de la vida social. Pero no parece que estemos dispuestos a pagar el precio que ellos reclaman. En ese contexto eclesial y social, su visita, muy querido Santo Padre Francisco, es una luz que nos trae el amor misericordioso del Padre. Abrimos nuestro corazón para escuchar su voz, para sentir el llamado a la fraternidad y a la solidaridad, para discernir una vez más la presencia salvadora del Señor en nuestro medio y ponernos al servicio del amor misericordioso del Padre con generosa entrega. Bienvenido, Santo Padre. La Iglesia y la sociedad colombianas lo saludan con inmenso cariño y le abren sus brazos para acogerlo como nuestro Padre, Pastor y Maestro. Santo Padre, la Conferencia Episcopal de Colombia y cada uno de nosotros, sus obispos, con sus comunidades que peregrinan en este país, le damos un cariñoso saludo de bienvenida y renovamos nuestra fidelidad a su santidad como sucesor de San Pedro, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Su presencia entre nosotros nos anima y nos confirma en la fe. Su visita será una ayuda en las necesidades y dificultades que tiene nuestro país para ser iluminados por medio de su magisterio y su discernimiento. Durante los meses de preparación de esta visita apostólica hemos implorado incesantemente al Espíritu Santo para que su palabra y su testimonio aliente a todos los colombianos para que afrontemos con fe, esperanza y caridad los grandes desafíos que nos aquejan. Estamos seguros que su voz profética bendecirá a este pueblo colombiano y nos animará a seguir suscitando gestos concretos de reconciliación, perdón y misericordia para que podamos ser artesanos de la paz que Jesús nos regala y así construir juntos la nueva patria que todos soñamos y que queremos dejar a las futuras generaciones. De nuestra parte, aceptamos la invitación suya a ser una iglesia en salida, evangelizadora, comprometida con la paz y la justicia, con los pobres, con las víctimas, con los descartados de nuestra sociedad y con todos aquellos que se encuentran en las periferias existenciales, así como con los alejados de la iglesia y con los que aún no conocen a Cristo el Señor. Santo Padre,
Todos los colombianos hubieran querido que su presencia llenase los diversos espacios de este inmenso país, pero entendemos que eso era imposible. No obstante, cada lugar que su santidad va a visitar durante estos días será como un aerópago en donde cada discurso, cada gesto será dirigido a cada uno de los que hacemos parte de esta nación, y todos, a pesar de la distancia, lo sentirán cercano. Todos sentirán su presencia de Padre y Pastor. Que Dios y Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ante quien hemos orado, lo acompañen en esta visita apostólica a nuestra iglesia y a nuestra patria Colombia. La paz esté con ustedes. Sí, Salvador resucitado, su pequeño clero que fue haber vencido la muerte, y así Ahí vemos al Papa Francisco que se dispone a dirigirse a los 130 obispos colombianos. Recibía un breve saludo de parte del cardenal privado Rubén Salazar y del presidente de la Conferencia Episcopal. Escuchemos al Papa. a toda la Iglesia colombiana y para estrechar a su gente en mi corazón de sucesor de Pedro. Les agradezco muchísimo su ministerio episcopal, que les ruego continúen realizándolo con renovada generosidad. Un saludo particular dirijo a los obispos eméritos, animándolos a seguir sosteniendo con la oración y con la presencia discreta a la esposa de Cristo, por la cual se han entregado generosamente. Vengo para anunciar a Cristo y para cumplir en su nombre un itinerario de paz y reconciliación. Cristo es nuestra paz. Él nos ha reconciliado con Dios y entre nosotros. Estoy convencido de que Colombia tiene algo de original, algo muy original que llama fuerte la atención. No ha sido nunca una meta completamente realizada, ni un destino totalmente acabado, ni un tesoro totalmente poseído. Su riqueza humana, sus vigorosos recursos naturales, su cultura, su luminosa síntesis cristiana, el patrimonio de su fe y la memoria de sus evangelizadores, la alegría gratuita e incondicional de su gente, la impagable sonrisa de su juventud, su original fidelidad al Evangelio de Cristo y a su Iglesia, y, sobre todo, su indomable coraje de resistir a la muerte, no solo anunciada, sino muchas veces sembrada, todo esto se sustrae, como lo hace la flor de la mimosa púdica en el jardín. Digamos que se esconde a aquellos que se presentan como forasteros hambrientos de adueñársela, y en cambio se brinda generosamente a quien toca su corazón con la mansedumbre del peregrino. Así es Colombia. Por esto, como peregrino, me dirijo a su iglesia. De ustedes soy hermano, deseoso de compartir a Cristo resucitado, para quien ningún muro es perenne, ningún miedo es indestructible, ninguna plaga, ninguna llaga es incurable. No soy el primer papa que les habla.
acá en su casa. Dos de mis más grandes predecesores han sido huéspedes aquí. El beato Pablo VI, que vino apenas concluyó el Concilio Vaticano II para animar la realización colegial del misterio de la Iglesia en América Latina, y San Juan Pablo II en su memorable visita apostólica del 86. Las palabras de ambos son un recurso permanente. Las indicaciones que delinearon y la maravillosa síntesis que ofrecieron sobre nuestro ministerio episcopal constituyen un patrimonio para custodiar. No son anticuados. Quisiera que cuanto les diga sea recibido en continuidad con lo que ellos han enseñado. Ustedes, custodios y sacramento del primer paso. Dar el primer paso es el lema de mi visita, y también para ustedes este es mi primer mensaje. Bien saben que Dios es el Señor del primer paso. Él siempre nos primerea. Toda la Sagrada Escritura habla de Dios como exiliado de sí mismo por amor. Ha sido así cuando solo había tinieblas, caos, y saliendo de sí, Él hizo que todo viniese a ser. Ha sido así cuando en el jardín de los orígenes Él se paseaba, dándose cuenta de la desnudez de su criatura. Ha sido así cuando peregrino se alojó en la tienda de Abraham, dejándole la promesa de una inesperada fecundidad. Ha sido así cuando se presentó a Moisés, encantándolo cuando ya no tenía otro horizonte que pastorear las ovejas de su suegro. Ha sido así cuando no quitó de su mirada a su amada Jerusalén, aun cuando se prostituía en la vereda de la infidelidad. Ha sido así cuando migró con su gloria hacia su pueblo exilado en la esclavitud. Y en la plenitud del tiempo quiso revelarnos el primer paso, el nombre del primer paso, de su primer paso. Se llama Jesús y es un paso irreversible. Proviene de la libertad de un amor que todo lo precede, porque el Hijo, Él mismo, es expresión viva de dicho amor. Aquellos que lo reconocen y lo acogen reciben en herencia el don de ser introducidos en la libertad de poder cumplir siempre en Él ese primer paso. No tienen miedo de perderse si salen de sí mismos, porque llevan la fianza del amor emanado del primer paso de Dios, una brújula que no les consiente perderse. Cuiden, pues, con santo temor y conmoción ese primer paso de Dios hacia ustedes y con su ministerio hacia la gente que les ha sido confiada, en la conciencia de ser ustedes sacramento viviente de esa libertad divina que no tiene miedo de salir de sí misma por amor, que no teme empobrecerse mientras se entrega, que no tiene necesidad de otra fuerza que el amor. Dios nos precede, somos sarmientos, no somos la vid. Por tanto, no enmudezcan la voz de aquel que los ha llamado, ni se ilusionen en que sea la suma de sus pobres virtudes, las de ustedes, o los halagos de los poderosos de turno, quienes aseguren el resultado de la misión que les ha confiado Dios. Al contrario, mendiguen en la oración cuando no puedan dar ni darse, para que tengan algo que ofrecer a aquellos que se acercan constantemente a sus corazones de pastores. La oración en la vida del obispo es la savia vital que pasa por la vid, sin la cual el sarmiento se marchita, volviéndose infecundo. Por tanto, luchen con Dios, y más todavía en la noche de su ausencia, hasta que Él nos lo bendiga. Las heridas de esa cotidiana y prioritaria
batalla en la oración, serán fuente de curación para ustedes. Serán heridos por Dios para hacerse capaces de curar. Ustedes tienen por misión hacer visible su identidad de sacramento del primer paso de Dios. De hecho, hacer tangible la identidad del sacramento del primer paso de Dios exigirá un continuo éxodo interior. No hay ninguna invitación al amor mayor que adelantarse en ese mismo amor, decía San Agustín. Y por tanto, ningún ámbito de la misión episcopal puede prescindir de esta libertad de cumplir el primer paso. La condición de posibilidad para el ejercicio del ministerio apostólico es la disposición a acercarse a Jesús, dejando atrás lo que fuimos para que seamos lo que no éramos. Les recomiendo vigilar, no solo individualmente, sino colegialmente, dóciles al Espíritu Santo, sobre este permanente punto de partida. Sin este núcleo, languidecen los rasgos del Maestro en el rostro de los discípulos. La misión se atasca y disminuye la conversión pastoral, que no es otra cosa que rescatar aquella urgencia de anunciar el Evangelio de la alegría hoy, mañana y pasado mañana. Premura que devoró el corazón de Jesús, dejándolo sin nido ni resguardo, reclinado solamente en el cumplimiento hasta el final de la voluntad del Padre. ¿Qué otro futuro podemos perseguir? ¿A qué otra dignidad podemos aspirar? No se midan con el metro de aquellos que quisieran que fueran solo una casta de funcionarios plegados a la dictadura del presente. Tengan, en cambio, siempre fija la mirada en la eternidad de aquel que los ha elegido, prontos a acoger el juicio decisivo de sus labios, que es el que vale. En la complejidad del rostro de esta Iglesia colombiana es muy importante preservar la singularidad de sus diversas y legítimas fuerzas, las sensibilidades pastorales, las peculiaridades regionales, las memorias históricas, las riquezas de las propias experiencias eclesiales. Pentecostés consciente que todos escuchen en la propia lengua. Por eso busquen con perseverancia la comunión entre ustedes. No se cansen de construirla a través del diálogo franco y fraterno, condenando como peste las agendas encubiertas, por favor. Sean premurosos en cumplir el primer paso del uno para con el otro. Anticípense en la disposición de comprender las razones del otro. Déjense enriquecer de lo que el otro les puede ofrecer y construyan una iglesia que ofrezca a este país testimonio elocuente de cuánto se puede progresar cuando se está dispuesto a no quedarse en las manos de unos pocos. El rol de las provincias eclesiásticas en relación al mismo mensaje evangelizador es fundamental, porque son diversas y armonizadas las voces que lo proclaman. Por esto, no se contenten con un mediocre compromiso mínimo que deje a los resignados en la tranquila quietud de la propia impotencia, a la vez que domestica aquellas esperanzas que exigirían el coraje de ser encausadas más sobre la fuerza de Dios que sobre la propia debilidad. Reserven una particular sensibilidad hacia las raíces afrocolombianas de su gente, que tan generosamente han contribuido a plasmar el rostro de esta tierra. Tocar la carne del cuerpo de Cristo. Los invito
a no tener miedo de tocar la carne herida de la propia historia y de la historia de su gente. Háganlo con humildad, sin la vana pretensión de protagonismo y con el corazón indiviso, libre de compromisos o servilismo. Solo Dios es Señor y a ninguna otra causa se debe someter nuestra alma de pastores. Colombia tiene necesidad de vuestra mirada propia de obispos para sostenerla en el coraje del primer paso hacia la paz definitiva, la reconciliación, hacia la abdicación de la violencia como método, la superación de las desigualdades que son la raíz de tanto sufrimiento, la renuncia al camino fácil pero sin salida de la corrupción, la paciente y perseverante consolidación de la res pública que requiere la superación de la miseria y de la desigualdad. Se trata, por supuesto, de una tarea ardua, pero irrenunciable. Los caminos son empinados y las soluciones no son obvias. Desde lo alto de Dios, que es la cruz de su Hijo, obtendrán la fuerza con la lucecita humilde de los ojos del resucitado, recorrerán el camino, escuchando la voz del esposo que susurra en el corazón, recibirán los criterios para discernir de nuevo en cada incertidumbre la justa dirección. Uno de vuestros ilustres literatos escribió hablando de uno de sus míticos personajes: no imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla. Todos sabemos que la paz exige de los hombres un coraje moral diverso. La guerra sigue lo que hay de más bajo en nuestro corazón. La paz nos impulsa a ser más grande que nosotros mismos. Enseguida el escritor añadía: no entendía que hubiera necesitado tantas palabras para explicar lo que sentía en la guerra, lo que se sentía en la guerra, si con una sola bastaba: miedo. No es necesario que les hable de este miedo, raíz envenenada, fruto amargo y herencia nefasta de cada contienda. Quiero animarlos a seguir creyendo que se puede hacer de otra manera, recordando que no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. El mismo espíritu atestigua que son hijos destinados a la libertad de la gloria a ellos reservada. Ustedes ven con los propios ojos y conocen como pocos la deformación del rostro de este país. Son custodios de las piezas fundamentales que lo hacen uno, no obstante sus laceraciones. Precisamente por esto Colombia tiene necesidad de ustedes para reconocerse en su verdadero rostro cargado de esperanza a pesar de sus imperfecciones, para perdonarse recíprocamente no obstante las heridas no del todo cicatrizadas, para creer que se puede hacer otro camino, aun cuando la inercia empuja a repetir los mismos errores, para tener el coraje de superar cuanto la puede volver miserable a pesar de sus tesoros. Les confieso que siento como un deber, me sale darles ánimo. No sé cómo tengo que decirles: anímense. Siento ese deber de transmitirle mi gana de darles ánimo. Los animo, pues, a no cansarse de hacer de sus iglesias un vientre de luz capaz de generar, aún sufriendo pobreza, las nuevas criaturas que esta tierra necesita. Hospédense en la humildad de su gente para darse cuenta de sus secretos recursos humanos y de fe. Escuchen cuánto su despojada humanidad brama por la dignidad que solamente el resucitado puede conferir.
No tengan miedo de emigrar de sus aparentes certezas en búsqueda de la verdadera gloria de Dios, que es el hombre viviente. Ánimo, los animo en este camino. La palabra de la reconciliación. Muchos pueden contribuir al desafío de esta nación, pero la misión de ustedes es singular. Ustedes no son técnicos ni políticos, son pastores. Cristo es la palabra de reconciliación escrita en sus corazones y tienen la fuerza de poder pronunciarla no solamente en los púlpitos, en los documentos eclesiales o en los artículos de periódicos, sino más bien en el corazón de las personas, en el secreto sagrario de sus conciencias, en el calor esperanzado que los atrae a la escucha de la voz del cielo que proclama paz a los hombres amados por Dios. Ustedes deben pronunciarla con el frágil, humilde, pero invencible recurso de la misericordia de Dios, la única capaz de derrotar la cínica soberbia de los corazones autorreferenciales. A la Iglesia no le interesa otra cosa que la libertad de pronunciar esta palabra, ser libre para pronunciar esta palabra. No sirven alianzas con una parte u otra, sino la libertad de hablar a los corazones de todos. Precisamente allí tienen la autonomía y el vuelo para inquietar. Allí tienen la posibilidad de sostener un cambio de ruta. El corazón humano, muchas veces engañado, concibe el insensato proyecto de hacer de la vida un continuo aumento de espacios para depositar lo que acumula. Es un engaño. Precisamente aquí es necesario que resuene la pregunta: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si queda el vacío en el alma? De sus labios de legítimos pastores, tal cual ustedes son, Colombia tiene el derecho de ser interpelada por la verdad de Dios, que repite continuamente: ¿dónde está tu hermano? Es un interrogatorio que no puede ser silenciado, aun cuando quien lo escucha no puede más que abajar la mirada, confundido, y balbucir la propia vergüenza por haberlo vendido, quizá al precio de algunas dosis de estupefaciente o alguna equívoca concepción de razón de Estado, tal vez por la falsa conciencia de que el fin justifica los medios. Les ruego tener siempre fija la mirada sobre el hombre concreto. No sirvan a un concepto de hombre, sino a la persona humana amada por Dios, hecha de carne, huesos, historia, fe, esperanza, sentimientos, desilusiones, frustraciones, dolores, heridas. Y verán que esa concreción del hombre desenmascara las frías estadísticas, los cálculos manipulados, las estrategias ciegas, las falseadas informaciones, recordándoles que realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado.